Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos. Es un placer nuevamente estar frente a ustedes ahora para seguir adelante con esta serie de devocionales basados en el primer libro de Samuel, ahora en el capítulo 3. Vamos comenzando el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Es una pregunta ahora el título de este devocional. ¿Te está llamando Dios? Es una pregunta que cualquiera de nosotros nos podemos hacer, o inclusive en el pasado pudimos estar de alguna manera batallando con esta situación. ¿Será que Dios me está llamando? ¿Será? Bueno, vamos a ver la experiencia entonces de Samuel, que está basado en el llamado del profeta Samuel. No sé si en algún momento de tu vida has sentido la necesidad de hacer algo, por lo cual día y noche estás intranquilo, estás inquieto y hasta que lo llevas a cabo descansas. Hay llamados, hay tareas, hay vocaciones para lo cual tú y yo estamos aquí. Si te has preguntado en algún momento, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué soy bueno? Son preguntas que, si bien no tienen quizás una respuesta pronta, probablemente en el transcurrir del tiempo descubrirás cuál es tu verdadera vocación. Hay personas que desde que son niños han descubierto para qué fueron llamados o a qué se quieren dedicar cuando sean grandes, y luchan entonces durante su vida por alcanzar esos sueños, esos anhelos. Y hay algunos otros que hemos descubierto nuestra vocación o hemos sido llamados a una edad ya considerable, y está bien, no pasa nada. Nunca es tarde para comenzar. El siguiente pasaje nos habla acerca de cómo se dio el llamamiento de Samuel, aquel jovencito que fue consagrado al Señor antes de su nacimiento, recuerdan, por su madre. Y ahora era el tiempo para escuchar y atender el llamado divino. Y entonces quiero que me acompañes a la lectura del pasaje, primero libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y dice así entonces: Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño, y entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Y aquí tenemos entonces la experiencia del llamado de este jovencito Samuel. Y quiero que vayamos entonces al análisis del pasaje. Para estas alturas, Samuel ya no era un niño. El historiador judío Flavio Josefo sugiere que tenía aproximadamente 12 años de edad. Dice la escritura que la palabra o los mensajes del Señor eran escasos en ese tiempo, debido a que la época de los jueces fue un periodo de actividad profética sumamente limitada. Las pocas visiones que Dios dio fueron poco conocidas. Justo antes del amanecer, cuando el candelero seguía alumbrando, Samuel fue llamado a su ministerio profético. Samuel no había tenido todavía un encuentro personal con Dios, ni había recibido la palabra de Dios por revelación divina. En varias ocasiones Dios estuvo llamando a Samuel de forma audible. Sin embargo, el adolescente tardó en identificar la voz que le hablaba, de manera que creía que era Elí
quien lo estaba llamando, y cada que escuchaba su voz o su nombre, acudía con el sacerdote. Elí tardó en darse cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. Esto nos indica que la percepción espiritual del sacerdote y juez de Israel no era lo que debía ser. De manera que, al darse cuenta de la situación, instruye a Samuel para responder al llamado. Si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta respuesta significaba escuchar con interés o bien escuchar para obedecer. Esta era la actitud que Samuel debía tener ante el llamado del Señor. Principios para nuestra vida. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios, porque Él es quien da el mensaje, Él es quien habla, Él es quien llama. Samuel no había recibido este mensaje antes porque él estaba atento al hombre. Ahora está atento a Dios, y eso mismo es lo que debemos aprender a identificar con claridad: la voz de Dios. Algo que podemos hacer de forma habitual para identificar la voz divina es precisamente empezar con tener una relación personal con Dios, tomando la decisión de entregar nuestra vida a Él, depositando nuestra fe y en consecuencia para su servicio, estar dispuestos a servirle. Seguido de tener tiempos de lectura de la Biblia, estudios, meditación en ella, acompañada de oración, entablando un diálogo con Dios. Una verdad eterna que podemos ver aquí es que es Dios quien escoge a sus siervos desde antes de su nacimiento. Sin embargo, a su tiempo descubriremos el llamado de Dios para nosotros, tal y como sucedió con Samuel, a quien, a pesar de que servía en el templo, recordemos que él desde pequeño fue instruido en el servicio del templo, pero no pudo en este momento identificar de manera pronta el llamado del Señor. Asimismo pasa con algunos de nosotros. Nuestros oídos espirituales no están sensibles a su voz y muchas veces preferimos escuchar al hombre en lugar de escuchar a Dios. O simplemente nuestro oído no está entrenado para escucharle a Él. Un principio que debemos aprender también es que nuestra respuesta al Dios de la Biblia siempre debe ser positiva, con carácter de urgencia y con disposición a obedecer en aquello que Él nos esté pidiendo. Ahora, ¿qué tan obediente hemos sido en nuestra vida? ¿Quién de nosotros se ha caracterizado por obedecer a la primera que nos llaman? Me temo que muchos de nosotros hemos necesitado no de una sola llamada, sino varias llamadas. No de un susurro, sino de una voz tan fuerte que llame nuestra atención. Muchos de nosotros podemos en este momento tener cerilla espiritual o un tapón en nuestros oídos que nos impide escuchar la voz del Señor. En el caso de Samuel no podía identificar la voz de Dios a la primera. Sin embargo, necesitó, fíjate bien, aquí vemos un trabajo interesante de parte de Elí. Samuel necesitó de la ayuda de alguien para que lo guiara en ese discernimiento que necesitaba. Prácticamente podemos decir que le dio el empujón que él ocupaba para atender a su llamado. Quizás, así como Samuel, tú y yo podemos estar necesitando el día de hoy de alguien que nos guíe en nuestro llamado. Probablemente Dios nos está llamando ahora mismo y nos está dando una visión que tenemos que poner a trabajar. Lo más seguro es que si viene de parte de Dios esa visión, ese llamado, es algo extremadamente bueno. Un comentario que leí esta semana y se los comparto así, dice, muy sencillo: si Dios te llamó, permanece a su disposición. Haz preparativos y prepárate en todo momento. Dios ciertamente te dará una oportunidad. Y entonces, este es el devocional de hoy. ¿Te está llamando Dios? ¿Te está llamando el Señor? Espero que esto haya sido de bendición a tu vida. Si Dios quiere, el día de mañana nos vemos. Que el Señor les bendiga.